Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, también ministro de Economía de la Nación. Y en este momento, Hernán, cuando vos mirás la economía argentina, ¿cuál es el dato que mirás con más atención, al que le pones el ojo? Siempre uno tiene la deformación profesional de mirar las luces amarillas. Y las luces amarillas, digamos, dentro de un contexto mucho más saludable que hace un año y medio, para no perder la perspectiva, la panorámica, bueno, están por el lado del sector externo, que ha pasado de ser superavitario a deficitario, no estrictamente la balanza comercial, nada más. La cuenta corriente, que es una definición más amplia, o sea, todas las transacciones reales, viajes, comercio exterior, pago de intereses. Y eso muchas veces está asociado al nivel del tipo de cambio, que para decirlo vulgarmente, bueno, cuando es muy barato ir a Miami o a Punta del Este respecto a Villa Gesell o a Cariló, bueno, eso se deteriora y se ve también en la industria manufacturera. Y bueno, creo que ese es el dato, una luz amarilla, no roja, pero que creo que hay que prestar atención. Por ahora es manejable, pero siempre hay que agarrarlas cuando son manejables, no cuando ya se hace difícil, ¿no? ¿Crees que el dólar en este contexto debería estar en otro nivel? Difícil saberlo, pero sí creo que no hay tal cosa como una libre flotación. Hay una flotación más libre que hace 2 meses, se ha dado un paso muy importante en esta apertura parcial del cepo de mediados de abril para acá. Ese primer test que era... ese primer examen parcial, si querés, de estos primeros 2 meses, que el objetivo central era que no se dispare, que no sea demasiado volátil, aún dentro de la banda ancha del 40%, de 1000 a 1400, creo que se ha logrado. Pero sepamos también que hay una intervención directa en el mercado de futuros, que es como intervenir en el contado más la tasa de interés. O sea, es bien relevante, que el Banco Central ha vendido ahí 2.000 millones de dólares. Y también a través de la normativa estimula toda la oferta de corto plazo a anticipar, por ejemplo, bajar las retenciones al campo en este trimestre de relativa abundancia, como de dilatar la demanda corta para más adelante, como las utilidades de empresa, que se le dio un bono a 2028, o las corrientes se van a poder recién demandar a mediados de 2026. Entonces, creo que está bien, o sea, es un diseño normativo prudente, para esa apertura del cepo, que no sea un salto al vacío, pero no hay libre flotación. Entonces, cuando eso se termine de perfeccionar, bueno, si el deterioro del sector externo sigue pronunciándose, bueno, seguramente el mercado hará saber otro tipo de cambio, ¿no? Bueno, además estamos en la etapa del año más favorable para la oferta de dólares, ¿no? Claro, y ahí, si bien se cumplió el objetivo de precios que tiene el gobierno, que es que no suba mucho, seguramente por la inflación en el cuatrimestre preelectoral, no se cumplió el objetivo de cantidades. O sea, en ese trimestre de relativa abundancia, abril-junio, por la cosecha, no se pudo cumplir la meta de reservas, el compromiso de reservas, que el fondo no va a poder decir mucho ahí, ni va a cambiar demasiado los desembolsos. Pero eso es una meta, un compromiso internacional. Sí, la primera contraparte de eso somos los argentinos, y no se constituyeron reservas, no se compraron reservas propias en este trimestre. Y eso, Juan, a mi juicio, es lo que todavía los inversores, el mercado, o sea, todos nosotros sumados, dicen, bueno, ¿cómo sigue esta película más adelante? Seamos un país sin reservas, un país que no tiene respaldo. Entonces no es que hay que tener ya mismo 60.000 millones de reservas, pero mostrar un sendero de que eso se va recomponiendo. Bueno, eso por ahora no se ve ese sendero, a tu juicio. Y no está sucediendo. Claro, no está sucediendo, y eso además es lo que está impactando en el riesgo país. Exactamente. O sea, para que baje el riesgo país, finalmente nadie duda, afortunadamente, sobre la voluntad de pago de este gobierno. Lo ha demostrado con creces. Ahora está la voluntad y la capacidad. Y la capacidad, bueno, es para haya capacidad o de renovar la deuda, tiene que bajar el riesgo país a niveles donde las tasas de interés sean de un dígito, que no es el nivel actual. Y eso está directamente relacionado con las reservas propias. El gobierno viene sustituyendo con, emisiones de deuda, como puentes financieros, repos, o sea, préstamos a corto plazo con bancos, o mismo lo del Fondo Monetario, que es de más largo plazo, pero es un préstamo, hay que devolverlo.
Los puentes no son tierra firme, no son reservas propias. Entonces sirven para una transición, pero hay que saber mostrar que esos puentes terminan en tierra firme. Lo que no está claro todavía, y eso creo que es por eso que no baja el riesgo país. ¿Cómo estás? ¿Te preocupa el nivel de actividad que, bueno, daba la sensación que iba a arrancar con más fuerza este año y ahora está algo estancado? No estancado, el crecimiento puede ser que sea menos intenso de lo que se suponía. Sí, ahí distingamos, hay dos cuestiones. Una es la evidencia estadística, o los fenómenos estadísticos, que en realidad el año que pasado cayó menos de lo pensado y dejó un arrastre para este año. Entonces, la recesión del año pasado fue menos aguda de lo que se estimó, de lo que se previó en su momento, y rebotó bastante rápido segundo semestre del año pasado y dejó, como terminó más alto que el promedio del año, bueno, dejó un buen arrastre para este año. Entonces, si no creciera más nada, ya los números serían positivos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Todos los números interanuales de actividad dan bien contra una base muy deprimida que fue el primer semestre de 2024, que fue el primer semestre de este gobierno, que era un ajuste inexorable, ¿no? Porque lo anterior era ficticio, lo que había dejado el gobierno de Fernández. Dicho eso, sí hay, desde ya en este año empezó en muchos sectores, primero heterogéneos, siempre es heterogéneo, entonces que todo lo que tiene que ver con minería y energía anda bien. La cosecha fue más o menos igual, un poco menor. La industria, por esto que hablábamos del tipo de cambio, enfrenta una competencia externa más desafiante. La misma energía que revirtió el saldo, el déficit comercial en superávit, no lo aumenta más, o sea, está medio ahí estabilizado. La industria agudizó su déficit comercial. Bueno, está la construcción, que cayó 20 y se mantiene esos niveles deprimidos, porque el costo de la construcción del metro cuadrado está muy alto, privada, y la obra pública no tiene presupuesto. Bueno, con todo ese combo de cosas, la actividad encuentra serrucho en muchas actividades, en muchos sectores, y el ingreso disponible, que es un poco el salario real ajustado por los gastos fijos del hogar, que es luz, gas, transporte, alquiler y expensas, y está mesetado ya hace varios meses, y eso es en definitiva la capacidad de consumo hacia adelante de la familia media, ¿no? ¿Inversiones estás viendo en la magnitud que se necesitan? Inversión también tiene un fenómeno de que cayó mucho el año pasado, entonces ahora compara con eso, entonces todo rebota. No se vio, no hubo tal cosa como lluvia de inversiones por el RIGI, ¿te acordás que se decía hace un año, en la ley bases? Lo cual era esperable, ¿no? Nadie hunde mucho capital en un país porque tenga el RIGI lo que le daba, el régimen de grandes inversiones, lo que le daba eran preferencias de acceso a divisas y preferencias impositivas. No mueve eso la inversión de un país de 47 millones de habitantes. Creo que se concretaron 4 proyectos nada más. No es macroeconómicamente relevante. Sí me parece más importante, y se verá más adelante, lo que se empezó a hacer hace 2 meses, que fue a desmontar el cepo. Entonces, eso de liberar las utilidades, bueno, eso puede ser un aliciente para invertir de acá en adelante. Hasta acá no ha habido. Vos estás viendo demasiada concentración en un único objetivo, que es llegar a las elecciones con una tasa de inflación baja, para los antecedentes argentinos por lo menos, en detrimento de otros objetivos que debían pensarse en políticas más mediano plazo, infraestructura, desarrollo. Sí, siempre rescatando, digamos, dentro de un programa, de un plan, con fundamentos sólidos, ¿no? Equilibrio fiscal, prudencia monetaria, a partir de hace 2 meses normalización cambiaria, todavía no terminada, por esto que estamos diciendo, el tipo de cambio. Pero aún dentro de esa conformación, de esa configuración del plan, del programa económico, sí hay, no diría objetivos excluyentes y prioritarios, que es de tener la inflación baja, y entonces a veces cuando uno tiene una prioridad muy dominante, lo demás medio que es todo residuo. Entonces, bueno, por ejemplo, que no suba la inflación, entonces que no suba el tipo de cambio, entonces que no voy a comprar reservas porque si no me sube la inflación, presiono la demanda. Entonces, bueno, entonces no me baja el riesgo país, no hay inversión. Entonces,
Cuando todo lo demás es residuo, bueno, después tiene, claro, daños colaterales. Sí creo que hay una obsesión, no sé si es la palabra correcta, pero un monoobjetivo, un objetivo demasiado dominante que tiene que ver con las elecciones, creo, hasta octubre, que va a ser la tónica de, bueno, mantener el dólar lo más quieto posible, fuera de las pantallas de la televisión. La tasa de interés es alta porque, bueno, para que no haya dolarización de cartera. Y bueno, eso tiene algún daño colateral, ¿no? Bueno, claro, la experiencia electoral de Argentina te enseña que con estos contextos de relativa estabilidad económica, con un dólar planchado, suelen ser muy favorables para el gobierno, le aseguran un piso electoral, ¿no? Sí, sobre todo de dónde venimos, ¿no? O sea, sí, bueno, el ingreso disponible que le queda a la familia después de pagar la luz y el gas y el transporte para ir al supermercado y al shopping, yo te diría, hoy es inferior al de hace un año y medio. Claro. Pero hace un año y medio uno iba al supermercado y la inflación era 200 anual, o sea, cambiaba todos los días, era una catástrofe. Ahora la inflación es 20 anual o 20 y pico, es el 10% de la que había, entonces ese reconocimiento popular meritorio, no casual, bueno, tiene mucho rédito político, ¿no? ¿Al dólar lo ves moviéndose en los próximos meses? Hablamos recién de que la oferta va a declinar. Lo veo, digamos, dentro de la banda siempre, pero hasta acá se movió en la banda, en la mitad inferior de la banda. No sé si va a poder ser sostenido porque llega al trimestre electoral habiendo vendido futuros con la oferta del campo que no viene atrasada, sino que vino adelantada por la baja de retenciones. Con la demanda pateada para adelante, y siempre hay un proceso de dolarización de cartera que sin cepo, recordemos 2017, eso se exacerba en el trimestre electoral, ¿no? Bueno, contanos ahora para terminar, Hernán, cómo ves de la perspectiva política, ¿no? Porque este es un año electoral, como estábamos hablando recién, vos tuviste la experiencia de ser ministro de Economía, una transición muy especial, el 2019, asumiste luego de que el Juntos por el Cambio fuese derrotado en las primarias, hiciste todo el tránsito hasta que llegó el nuevo gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo ves esta transición? Si bien no estamos hablando de una elección presidencial, de todas formas, conducir la política económica en un contexto electoral. Esto de votar cada 2 años tiene también un condicionamiento importante para las reformas económicas porque todos los años impares medio que se corre un costado, tu pregunta anterior, y se priorizan los objetivos de corto. No veo nada. Esto de tener un programa que tiene equilibrio fiscal y prudencia monetaria saca de la cancha todos los fantasmas. Digo, nada, no hablamos, no me preguntaste acá, no mencionamos la palabra ni hiperinflación, ni corralito, ni default. No están en la escena, o sea, no hay escenarios disruptivos. Creo, bueno, hubo 7 ya elecciones provinciales donde se configuraron las nuevas fuerzas. O sea, lo que era el viejo Cambiemos, bueno, está deteriorado. Deteriorado no quiere decir desaparecido, sí escindido entre PRO y Radical y Coalición Cívica, pero el radicalismo ganó 3 provincias en estas que hubo: Santa Fe, la Constituyente, Chaco y Jujuy. El peronismo bajó de 30 a 20, diría, a nivel nacional, ponderado por lo que sucedió. El PRO empieza a tener, la Libertad Avanza empieza a tener alguna lista, listas violetas, peso específico, claro, en las provincias que no tenía hace 2 años, pero no es que se come a los chicos crudos, no es que saca 50. En la Ciudad de Buenos Aires hizo una muy buena elección, sacó 30. Pero cuando uno pondera por todas las que hubo, está en el orden del 20. Creo que tiene buena perspectiva política el gobierno. Hoy las encuestas lo dan, si fuera el domingo la elección sería ganador, me parece, sin duda. Por eso que también, a tus preguntas anteriores, es que quiere congelar el statu quo económico. La economía ha sido clave en todas estas elecciones siempre, ¿no? Obvio. Entonces, la ideal para el gobierno fue votemos el domingo. No se puede, bueno, congelemos esta foto hasta octubre. No hagamos olas. Lo último, ahora sí, ¿el empleo te preocupa por los datos que salieron hace pocos días? Sí, no creo que haya, no es los 90 con crisis de desempleo de 2 dígitos. El mercado laboral es mucho más flexible de facto. Me preocupa, digamos, estructuralmente porque
bienvenida la apertura económica inexorable, para la estabilidad, bienvenida la competencia. Ojo que los sectores ganaderos, si los sectores ganadores van a ser agro, minería y energía, no son intensivos en mano de obra para sustituir a la industria y a otros perdedores, lo cual no quiere decir que haya que cerrarse, pero un programa de desarrollo tiene que contemplar, bueno, cómo van a ser las corrientes migratorias, digamos. El empleado, el obrero textil de La Matanza no se va a ir a vivir a Neuquén a hacer petróleo. Entonces, esos procesos de desarrollo yo no los veo presentes en la agenda pública y en el plan del gobierno. Si lo tienen pensado y todavía no lo pusieron arriba de la mesa, no lo sé. Pero sí los datos de empleo muestran que hay bajo dinamismo en el empleo privado, en la capacidad de generación de empleo privado, salarios bajos, ¿sí? Quedaron después de la crisis, de la corrección, salarios bajos, y hay subocupación, es decir, una tensión laboral incipiente recién, gente que querría trabajar más horas de las que trabaja, que no son desocupadas, son subocupadas, porque no les alcanza, bueno, porque el ingreso, porque ganan su salario disponible para después de los gastos fijos es 10% inferior al de 2023, que era ficticio, pero bueno, la gente no sabe eso. Muy bien, Hernán Lacunza, muchas gracias por venir al programa. Hacemos ahora el primer corte y ya volvemos. Cuando se publicó la estafa de Generación Zoe, entendió que lo peor recién arrancaba. No pudo salir a la calle durante días y sufrió amenazas telefónicas. No estamos hablando del estafador, estamos hablando del periodista. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Dolores Brizuela, que es presidenta de DAO Argentina y también de la región de Sudamérica Latina. Bueno, Dolores, ustedes están en un sector clave en este momento de la Argentina, sobre el resto del país tienen mucha expectativa, ¿no? Total. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, la verdad que la petroquímica es un sector clave porque la petroquímica abastece un montón de segmentos, ¿no? Alimentos, higiene, construcción, automotriz. Entonces la petroquímica en sí es relevante para muchísimas industrias. Nosotros tenemos nuestra operación en Bahía Blanca, donde fabricamos polietileno. Es la operación más grande de la compañía en toda América Latina. Y en estos momentos volátiles globales, obviamente el sector petroquímico en general, no DAO solamente, sino la industria, la verdad que está pasando por momentos difíciles, ¿no? Si bien es un sector que tiene siempre un crecimiento,
está creciendo más lento de lo que se esperaba y eso hace que las tasas de operación de las plantas a nivel global, no en nuestro caso en Argentina, no sea tan alto y eso genera obviamente bastantes complicaciones. Bueno, este año se espera un menor crecimiento en casi todos los países del mundo, ¿no? Totalmente. Y como justamente la petroquímica llega a todas las industrias, el PBI que no sucede afecta a la industria. Bueno, siendo un sector tan difundido como es la petroquímica, ¿cómo estás viendo entonces vos el resto de la actividad industrial, en particular en la Argentina? Diverso. Porque ustedes son un buen termómetro. Sí, sí, ocurre, total. ¿No? Yo creo que diverso, ¿no? Si vamos a un consumo masivo, es un consumo que todavía no termina de repuntar. Si uno ve la industria de oil and gas, donde nosotros tenemos participación también en producción de shale gas con YPF en Vaca Muerta, tenemos también extracción de los líquidos del gas con un JV con YPF y con Petrobras. Toda esa parte diría que está funcionando relativamente bien, todo lo que es la industria de oil and gas. Ahora, construcción, sabemos también que está complicada. Diría que es bastante diverso dependiendo la industria. ¿Cuál es la presencia de ustedes en Vaca Muerta, que además lleva muchos años ya, ¿no? Fueron de los primeros en incursionar. Fuimos pioneros. Ah, sí, claro. Total. Para nosotros, nuestra materia prima es el etano, que es un componente del gas natural. Y la realidad es que nosotros del 2006 al 2015, todos los años, todos los inviernos, fuimos fuertemente afectados por la no disponibilidad de gas. No había suficiente gas para para el consumo residencial y la industria sufría. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que ser parte de la solución en este problema y nos asociamos con YPF en lo que fue el desarrollo del primer campo de gas no convencional del mundo fuera de Estados Unidos. O sea, el primero fuera de Estados Unidos fue acá y creo que eso fue bueno, difícil. Como empresa multinacional conocían la experiencia que se había hecho en Estados Unidos. Pero ¿no? era reciente. Nosotros empezamos a trabajar con esto en el 2013 y en Estados Unidos todo esto comenzó en el 2011. Así que te diría que incluso fue una experiencia donde tuvimos que hacer una curva de aprendizaje que fue costosa si se quiere, pero fue muy útil porque eso incentivó a muchas otras empresas y fue un aprendizaje que obviamente todos después capitalizamos y hoy Vaca Muerta tiene un potencial enorme y yo soy muy optimista que va a pasar mucho de lo que se está hablando. Bueno, ustedes además están en medio del proceso de transición energética. Totalmente, que es otro desafío importante y nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. Uno, lo que es el consumo energético de nuestras plantas y las emisiones, porque obviamente son plantas muy intensivas en el uso de energía, entonces estamos constantemente buscando soluciones para reducir nuestra huella de carbono en nuestras operaciones. Y después, como el principal producto que nosotros fabricamos es el polietileno, que una de sus principales aplicaciones son los empaques, también estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la reciclabilidad y la circularidad. Reciclabilidad es diseñar productos que pueden ser reciclables y circularidad es que efectivamente se reciclen, ¿no? Porque de nada sirve que algo sea reciclable si después no se recicla y ahí tenemos desarrollo de resinas con incorporación de material postconsumo y también lo que estamos trabajando muy fuertemente, que es innovador si se quiere y es algo donde hay mucho camino para recorrer, es en recuperar productos que pueden ser reciclados del residuo que nosotros tenemos en nuestras casas, del residuo sucio. Recientemente firmamos un acuerdo con Benito Rollo Ambiental, que es una de las principales empresas de gestión de residuos, para que en la operación que ellos tienen en el SEAMSE podamos recuperar postconsumo que después vuelva a ser utilizado en alguna aplicación plástica. Bueno, recién decías que eras optimista con todo lo que se proyecta de Vaca Muerta. ¿Realmente lo ven tan así? ¿Hay una potencialidad energética tan grande como creemos todos? Sí. Y yo además de tener la presidencia de la compañía en la región sur, soy la directora del negocio de hidrocarburos, así que tengo mucha conexión con muchas de las empresas del sector y la verdad que todas coinciden que lo que está abajo de la tierra es excelente en muchos parámetros, ¿no? Cuando uno ve un recurso, miden varias variables. Y Vaca Muerta realmente es excelente en todo y es mejor que lo que se ve en Estados Unidos. Tenemos desafíos arriba de la tierra. Arriba de la tierra, claro. Exacto, estamos muy bien, pero el problema es arriba. Exactamente, pero bueno, pero la verdad que la oportunidad es tan grande y muchos cambios parecen que están yendo en el sentido correcto para atraer las inversiones. Siempre la duda está en inversiones que son tan relevantes. Bueno, si los cambios positivos están para quedarse o no, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío y la pregunta que tenemos. Las industrias de capital muy intensivo, ¿no? Nosotros siempre, si nosotros queremos hacer una planta nueva, además de que implica miles de millones de dólares, entre que decidimos y está operativa, por lo menos son 5 años. Claro. Y después hay que... No, estos son proyectos de muy largo plazo que requieren reglas de juego relativamente estables. Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay que ver cuándo las empresas que somos multinacionales podemos convencer a las casas matrices que la mejora está para quedarse y es de largo plazo. ¿Cómo jugó el cepo en toda esta historia?
nos complicó. Porque no, obviamente, si bien nosotros tenemos la suerte de tener una operación, y hablando principalmente de Bahía Blanca, que es nuestra operación principal, una operación muy saludable, la realidad es que la empresa globalmente tiene una necesidad de dinero que nosotros no teníamos cómo enviárselo, y eso siempre es una preocupación. Y yo te diría que es lo que hoy tal vez es uno de los problemas que más se desconfía en una inversión de largo plazo en Argentina. Por eso es tan importante que muchos de los cambios que están sucediendo que sean estructurales y que no sea que un cambio de gobierno haga marcha para atrás y sea el efecto yo-yo que le dicen a veces. Para las empresas las restricciones de cambiarias siguen estando. Totalmente, pero hablo del cepo en particular porque todas las empresas que estamos acá, que somos multinacionales, quieren tener la libertad de dónde invertir el dinero que hagan en cualquier operación. Entonces, yo soy de las que quiero convencerlos que todo lo que hagamos acá lo invertamos acá, pero bueno, las empresas quieren asegurarse de que sea una decisión de ellos y no una imposición del país. ¿Y cuánto estiman las exportaciones que van a realizar este año? Nosotros exportamos cerca de 300 millones de dólares, casi, digamos, somos una empresa netamente exportadora, más o menos el 40% de lo que producimos en Bahía Blanca se exporta, principalmente regional. Brasil es nuestro principal mercado exportador. Te diría que tal vez si baja la cantidad, eso es un poco más por una dinámica de precio, ¿no? Lo que te decía, la industria petroquímica está con una sobreoferta, eso hace que los precios se reduzcan y por ende no es que se exportó menos, pero el valor de lo exportado cayó por la dinámica global de precios. Claro. Bueno, como responsable de todo el área sur de América Latina, ¿cómo comparás la situación de Argentina con los de otros países en términos de esto que estamos hablando de reglas de juego, restricciones, perspectivas, mediano plazo? Bueno, nosotros al ser petroquímicos principalmente tenemos operación operativa con assets en Argentina. Yo creo que diversa, ¿no? Brasil a veces da señales en algunos sentidos que pueden ser más positivas. Yo igual no tengo responsabilidad sobre Brasil. Chile creo que ha sido bastante criterioso también a la hora de atraer inversiones. Te diría que Argentina tiene un camino para recorrer y es donde yo veo más oportunidades por los recursos que tenemos, ¿no? Sea hidrocarburos, sea minería, creo que es donde, sin duda es donde hay un potencial para la petroquímica mayor. ¿Y qué inversiones tienen previstas ustedes en los próximos tiempos en el sector? Nosotros anualmente en nuestra planta, para mantenerla, no para crecer capacidades, invertimos 50 millones de dólares por año. Estamos también aprobando inversiones en Compañía Mega, que es un JV que tenemos con YPF y Petrobras. Ya se aprobó y se está implementando una inversión de casi 300 millones de dólares, que va a estar operativa el año que viene. Hay otra fase 2 en proceso de aprobación. Entonces, de manera directa, en nuestro asset de Bahía Blanca es más mantener y asegurarnos que las plantas puedan operar de manera segura. Y sí estamos haciendo mucha inversión en nuestra planta que extrae los líquidos del gas, que es Compañía Mega, y esperando que el país mejore para poder atraer inversiones y crecer en nuestra propia planta. Bueno, esta es la pregunta final que quería hacerte. ¿Qué es lo que estás esperando para que el país mejore? ¿Qué cosas, a tu juicio, harían que se creen mejores condiciones más allá de la industria petroquímica ahora, ¿no? En general. Lo que nos pasa a toda la industria, y especialmente la industria que exportamos, es estamos caros en dólares, obviamente, ¿no? Y no soy de las que pienso que hay que devaluar para corregir eso. Yo creo que sí tienen que venir condiciones de competitividad justas, abarcativas y de largo plazo, ¿no? Entonces, esa reforma laboral que tanto se está hablando, la reforma fiscal, infraestructura. Hoy, cuando uno ve los costos logísticos que tiene, son mucho menos competitivos que en otras regiones, porque no tenemos las rutas adecuadas, no tenemos trenes. Yo creo que hay una oportunidad enorme en reformas de estructurales, base de operación, en la logística y lo que para nosotros, que son inversiones de largo plazo, una previsibilidad de largo plazo, ¿no? Porque es todavía dudoso cómo con las idas y vueltas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, cómo uno puede confiar de largo plazo, siendo una empresa multinacional que tiene la posibilidad de decidir invertir en otros lados. Pero el recurso que tenemos es muy bueno, nosotros dependemos de ese recurso, entonces quiero ser optimista al respecto. Muy bien, Dolores Brizuela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora hacemos un segundo corte y ya volvemos. Cuando se publicó la estafa de Generación Zoe, entendió que lo peor recién arrancaba. No pudo salir a la calle durante días y sufrió amenazas telefónicas. No estamos hablando del estafador, estamos hablando del periodista. Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más.
Acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Muy bien, tercer bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Soledad López de Raba Bursátil. ¿Qué tal? Soledad, ¿cómo andan los activos argentinos que han estado, sobre todo la bolsa, muy castigada en las últimas semanas? Ahora parece que se avecina una recuperación. La verdad es que hay una volatilidad muy fuerte en Argentina. Habíamos llegado a máximos en precios que por ahí podías pensar, bueno, quizás el mercado estaba un poco caro, dadas las condiciones. Digo, muchas cosas todavía por dilucidar, si querés decirlo de esta manera, pero después de una baja pronunciada, 20%, llegamos a valores críticos, digamos. Quienes siguen el análisis técnico lo miran y dicen, bueno, estamos en un valor donde acá tenemos que frenar. Acá hay que comprar. Tal cual. Habrá que ver, no podemos dejar de lado que es un año muy difícil, digamos, el gobierno levanta el cepo y eso le da un impulso al mercado, pero quedan muchas cosas todavía por resolver. Y en octubre se viene la elección, con lo cual, digamos, varias cosas por resolver y ver hasta dónde podemos llegar y cómo el mercado se va a encaminar a esa elección, digamos, en tasa, en peso, en dólares, dónde nos vamos a posicionar, es algo que se empieza a rearmar o armar. Julio, agosto, empezamos ahí. ¿Y cómo lo están viendo ustedes específicamente? Nosotros pensamos, a ver, que la baja del mercado, o sea, la corrección fuerte ya la hizo, nos parece que estamos en precios, no te digo de entrada ya, pero sí empezar a posicionarse. El contexto internacional no ayudó para nada y esto no podemos dejarlo tampoco de lado. Argentina no está apartado de lo que ocurre en el mundo, pero vos fíjate que Argentina corrigió y Estados Unidos está en máximos, con lo cual me parece que dentro de una normalidad, digo, en el mundo, que no es tan así, pero de cara a que podría enfriarse lo que son los conflictos o calmarse momentáneamente, Argentina tiene la posibilidad de empezar a recuperarse. Creo que quien piensa o quien hace una apuesta realmente de que al gobierno le va a ir muy bien en la elección, bueno, se le están dando oportunidades de compra en papeles y activos que por ahí corrigieron con muy buenos fundamentos, lo que es la parte energética. Tenés Pampa Energía, tenés YPF, que corrigieron muchísimo desde sus máximos. Me parece que ahí puede haber una oportunidad de valor. Hago un llamado de atención para el sector financiero, porque corrigió muchísimo, pero la verdad es que está acompañado por los fundamentos. Los balances de los bancos fueron muy malos, fueron muy negativos. Entonces ahí decís, bueno, el fundamento no acompaña tanto, sino que sería una expectativa de lo que puede pasar después de la elección. Bueno, además venimos de un 2024 que fue muy bueno. Es un 2024 histórico, entonces también entender dónde estamos parados, digamos. Por ahí era un año más que para pensar cómo sigo ganando, era un año, bueno, dónde me posiciono para mantener e intentar por ahí perder menos. Por eso digo, tampoco es una corrección de esas que decís cambió la tendencia. La tendencia sigue siendo del mediano y largo plazo alcista, con una corrección en el medio, sí, fuerte, sí, que te hace prender una alarmita, pero no es una cosa de decir, bueno, no, hasta acá se llegó, hay que salir. La verdad es que no vemos ese escenario. ¿Y cómo es el recorrido de los bonos? Bueno, los bonos se encaminan ahora al pago de las rentas y las amortizaciones el 9 de julio. Fíjate la diferencia. Te estoy hablando de una renta variable y un Merval que corrigió fuerte y bonos, nada. No corrigieron absolutamente nada. Y eso tiene que ver con la entrada de fondos del Fondo Monetario Internacional a las reservas. Quien tiene bonos todo el tiempo está mirando reservas del Banco Central y en qué gasta o no gasta el gobierno. Tenés superávit fiscal, con lo cual acompaña a que los bonos no corrijan. Para mí, yo soy tenedora de bonos de largo plazo, quizás no me cuesta pensar en incrementar posición en estos momentos. Digo, de acá a la elección falta mucho. Sí, si me empiezo a pensar y a posicionar poselecciones, sí tengo bonos soberanos del tramo medio, 35, 38, porque estoy pensando en que con una elección buena del gobierno puede haber una fuerte baja del riesgo país, digamos, y eso nos va a
dar la posibilidad de salir a los mercados internacionales. Con lo cual, quien en la curva entera capta mejor esa posición es 35-38 en los bonos. Estás hablando de subas de casi el 20% en dólares para una renta fija, no es despreciable. Y ahora, bueno, a cobrar renta y amortización, a reinvertir o no. Ahí empieza esta discusión. ¿Reinvertimos o no reinvertimos? Yo creo que se reinvierte en el mismo bono. Ahora, hablabas recién de riesgo país. Lo vinculabas mucho al escenario político. Sí. Hay quien dice, bueno, que la clave está en el nivel de reservas. Sí. Yo creo que hay un equilibrio ahí. Un equilibrio, ¿no? Sí, y fíjate porque las reservas, si bien venían bajando antes del cepo, digamos, con el crawling peg al 1, que era un modelo que, digamos, económico, donde el tipo de cambio no le servía, las reservas del Banco Central bajaban, el riesgo país se disparaba. Pero también era una cuestión política. Digamos, una cosa y de la otra van de la mano. Obviamente, el riesgo país mide automáticamente reservas del Banco Central. Pero las decisiones políticas no quedan aisladas de esto. Fíjate cómo empezó a bajar el riesgo país durante 2023, 2024, cuando el gobierno no incrementaba reservas del Banco Central, el riesgo país bajaba. Eso es una cuestión también que es política. Entonces, así que usted le atribuye mucha importancia a lo que vaya a ser el resultado de las elecciones de octubre. Sí, claramente. Yo creo que sí, es clave también para los inversores del exterior, ver cómo es ese resultado electoral para ver si vuelven a posicionarse en Argentina o no. Y Argentina está esperando esa baja del riesgo país, sobre todo para hacer un rollover de la deuda. Digo, el año que viene hay que pagar más de 20.000 millones de dólares en bonos soberanos, en toda la deuda, no solo soberanos, pero que claramente Argentina necesita poder salir a los mercados internacionales. Ya hay pruebas de esto, digo, un repo al 8,5, otro al 8,8, dólares que están llegando afuera. Si los inversores de afuera vienen con esas tasas, bienvenido sea. Bueno, además hablamos del contexto argentino. ¿Cómo están viendo el contexto global? Vos decías, bueno, estamos en un momento complicado. Tampoco los resultados en Estados Unidos fueron los que se esperaban después del triunfo de Trump. Se prevé un menor crecimiento global y además hay una caída, una baja del dólar en el mundo bastante importante. La verdad es que el contexto internacional es muy difícil. Entre los conflictos bélicos que tenemos, sumado a la guerra comercial, sumado a la pelea de Trump con Powell, que no es algo menor, digo. Uno piensa, bueno, obviamente el conflicto bélico como principal, pero vos tenés ahí una política donde Powell habló esta semana y dijo: no vamos, no tengo intenciones de bajar la tasa, o al menos vaya a mantener lo que dije, 2 bajas, no más. Cuando vos tenés del otro lado a Trump, que le está diciendo todo el tiempo, baja la tasa. ¿Por qué? Porque necesito crecer. Sí, sí. Y además lo descalifica personalmente. Aparte, ¿no? Sí, bueno, sí. Ni que hablar, pero digo, ahí tenés una cuestión de decir, y los activos están en máximos en Estados Unidos. Con todo lo que pasó, corrigió fuerte cuando arrancó la guerra comercial, volvió a subir. Nada pareciera que le impacta, nada. Con lo cual habría que ver, digamos, me parece a mí ser muy prudentes, porque tener los 3 índices de Estados Unidos en este contexto, en máximos, no me lleva más que a pensar cuidado y prudencia, porque el escenario, los balances de las empresas tampoco fueron los mejores. La tasa tan alta a la larga termina siendo recesiva, una inflación núcleo que no pueden corregir. El petróleo que va y viene fuertemente, lo cual el petróleo impacta directamente en la inflación, con lo cual veo como focos a tener muchísima atención y ver, digamos, no estaría comprada al 100%, estaría diversificada en sectores aparte, y por otro lado, me parece que la liquidez, Warren Buffett la tiene, porque no podríamos tenerla nosotros, en bono del Tesoro americano es una opción. Bueno, además la FED acaba de decir que prevé un escenario de inflación un poco mayor y un nivel de actividad más bajo. Corrigió para abajo todas sus proyecciones, ¿no? Exactamente, corrigió, y por eso te estoy diciendo esta cuestión de, y encima ve inflación más alta, con lo cual cierra la puerta a una baja de tasas nuevamente, o al menos a acelerar, que es lo que le está pidiendo Trump. Otro conflicto que habrá que ver cómo se resuelve. Trump le dice, baje la tasa y si la inflación se acelera, la volvemos a subir, ¿no? Trump le dice, baje la tasa, y Powell dice, de ninguna manera me voy a anticipar. Trump le dice, como el Banco Central Europeo ya bajó la tasa 9 veces. O sea, ¿cómo estás durmiendo? Y esto de que los descalifica y le dice lento y demás.
pero Powell no quiere saber nada, con lo cual ahí vas a tener un conflicto muy fuerte porque Trump aparte habla de sacarlo, algo que no puede pasar, digamos. Bueno, no es un tema menor el cómo va a moverse la economía en Estados Unidos y la tasa tan importante también para nosotros. Digo, pensando en nuestra tasa argentina, la tasa de Estados Unidos es la tasa de referencia del mundo entero, claro. Con lo cual no es un dato menor. Hablamos recién del dólar, ¿no? Que está bajando contra una canasta de monedas en el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes evolucionando acá en Argentina? No, el dólar acá tiene una banda de flotación, digamos. Si bien el gobierno dijo muchas veces que iba a comprar dólares en la banda inferior, no llega a la banda inferior. No llega. Está muy difícil realmente que eso ocurra, pero el esquema es esta banda de flotación. Pareciera ser, varios momentos uno ve en el mercado o en el mercado de futuros, que cuando intenta repuntar, enseguida se acomoda a la baja. Esto también tiene que ver con el carry trade, digamos. Donde sube el dólar, empieza el desarme de posiciones de carry trade, es algo que se retroalimenta, y la inflación. Con lo cual, a mí me parece que el gobierno va a usar todos los instrumentos que tenga a disposición para hacer que el tipo de cambio no se dispare, no suba. Menos pensando en la elección de octubre, donde el objetivo es llegar a inflación 0 punto algo. O sea, si rebota el dólar, rebota la inflación. O sea, me parece que quedan todavía varios meses de carry trade. Y para terminar, Soledad, el tema del petróleo, ¿no? Que cuando empezaron las hostilidades en Medio Oriente se disparó. Sí. Luego, los días posteriores, tuvo una baja muy brusca. Y para los mercados argentinos no es un tema menor. Bueno, Argentina cambió completamente su posición porque ahora es exportadora, entonces el precio juega de una manera distinta a como jugaba antes, pero además tenemos empresas muy relevantes, la cosa hablaba recién, que están directamente vinculados su valor al precio del petróleo. Sí. A ver, a Argentina claramente no le conviene una baja del petróleo de ninguna manera porque, lo que es los pozos necesitan de un tipo de cambio. El presidente de YPF dijo que un petróleo de $45, $50 también servía. La verdad es que los analistas y los especialistas en la materia dicen que no, que necesitamos un petróleo de entre $60 y $70 tranqui, de 70 para arriba es muchísimo mejor. Lo que pasa es que Trump, cuando anunció en enero la emergencia energética, dijo que iba a llenar el mundo de petróleo. Entonces ahí tenés una baja. Ahora vienen los conflictos bélicos, una suba. Se frenan, una baja. Obviamente a Argentina no le conviene un petróleo ni de 45 ni de $50, lo tuvimos en 55 hace un mes. Le conviene un petróleo entre 60 y $70 para que YPF y todas las empresas petroleras que están en Argentina exportando sean mucho más competitivas. El petróleo es la gran incertidumbre del mundo, digamos, por inflación, por conflictos bélicos, por lo que sea, es un gran tema. Ahora, saco el conflicto momentáneo que tenemos en el momento y veo las empresas petroleras argentinas, YPF, o veo las empresas relacionadas a la energía, Pampa Energía, por ejemplo, con unos balances tan buenos, tan impresionantes, que digo, de mediano a largo plazo, uno se las puede quedar a pesar de los vaivenes, porque son empresas con muchísimos fundamentos y con muchísima expectativa de ganancias a futuro. Entonces, me parece que son una oportunidad. Muy bien, Soledad López, muchas gracias por el programa. Ahora hacemos otro corte y ya volvemos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Muy bien, último bloque del Economista TV de hoy. Voy a conversar con Mara Pegoraro, que es politóloga, que además dirige la consultora B&B. Exactamente. Mara, hace poco publicaste un trabajo vinculado a las nuevas pautas de consumo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el trabajo que se publicó, Nobleza obliga a reconocerlo, lo hicimos desde la Facultad de Ciencias Económicas, exactamente, en el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina. Y en realidad lo que nosotros venimos a mostrar en ese informe es que en el último año los sectores medios han cambiado algunas prácticas de consumo que afectan directamente su posición de clase media. Cuando uno mira en cómo se ordena el gasto de los ingresos de los sectores medios, en el último año lo que uno encuentra es que más del 60% de los ingresos va destinado a cubrir servicios, lo cual hace que el restante que te queda de tu sueldo no lo puedas gastar en aquellas cosas que naturalmente suele hacer la clase media. En particular, actividades vinculadas al ocio y todo lo que tiene que ver con lo que uno puede llamar el consumo aspiracional, ¿no? Digamos, que define en general a esa clase media que no estamos hablando de ir a comer afuera, digamos, estamos hablando de poder asistir a determinadas actividades culturales, de poder asistir al club, tener determinadas actividades recreativas que están asociadas a su posición de clase, toda vez que la clase media no es simplemente una definición por ingresos, sino que además se define por una pauta de comportamiento. Bueno, eso ha cambiado muchísimo y además el valor de los servicios se ha ubicado por encima del promedio de la inflación. Efectivamente, digamos, los servicios han crecido muy por arriba, no solo de la inflación, sino también del acompañamiento que los salarios pudieran haber tenido en términos nominales, ¿no? Digamos, si uno lo mira, los salarios acompañaron un poco a la inflación, quedaron un poco por debajo, aproximadamente 6 puntos en total del año 24, pero lo cierto es que aún así ese ingreso tuvo que ser reordenado. Esa es la novedad, no que los ingresos no acompañaran la inflación solamente, sino que además de que perdiste 6 puntos contra la inflación, además tuviste que usar más plata para cosas a las que no podés decirle que no, porque vos no podés no pagar la luz, no podés no viajar en transporte público, si tenés que ir a trabajar, no podés no pagar los servicios, no podés pagar el colegio de los pibes. Entonces, esos costos fijos se incrementaron y por lo tanto aumentaron el porcentaje que ocupa de tus ingresos. Bueno, y tampoco aumentaron los salarios en los últimos meses, se está viendo una declinación. Bueno, pero eso forma parte de la estrategia del gobierno de tratar de llevar la inflación a cero, ¿no? Digamos, está claro que el programa económico del gobierno tiene que ver con pegarle un mazazo a la inflación, desacelerando el consumo a través de afectar los ingresos de los sectores que en general tienden a consumir por fuera de lo estrictamente necesario, que son los sectores medios. Bueno, y los sectores medios, haciendo ahora la referencia al año electoral que decías recién, han sido siempre claves en las definiciones electorales, ¿no? Sobre todo en sectores medios, los de menores ingresos dentro del universo de la llamada clase media. Ha sido un sector siempre clave que no ha tenido un patrón de comportamiento electoral tan definido como otros sectores. ¿Cómo la ves ubicada en este contexto? Bueno, ahí aparecen dos cosas interesantes. Primero, que electoralmente vamos camino a un escenario de polarización donde hay dos opciones, o el gobierno o lo que está enfrente. No importa el nombre que lleve lo que esté enfrente, probablemente sea algún formato de peronismo kirchnerista organizado en ese sentido. Y lo que uno observa, sobre todo del lado del gobierno, es una gran consistencia en el votante. Cuando uno segmenta a los votantes y encuentra entre los jóvenes, mediana edad de 30 a 60, no digamos, y más de 60, lo que uno encuentra es un creciente apoyo al gobierno nacional y más del 70% de esas personas que lo votaron en el 23 que lo volverían a votar. Entonces, el gobierno nacional consolida un piso y eso le da aire económico, no solamente político, y también le hace reflexionar al resto de los actores que tal vez no estaban tan convencidos de acompañar al gobierno, de que tal vez sea favorable acompañarlo. Y eso explica un poco las proyecciones de que el gobierno va a hacer una buena elección, sobre todo en la elección nacional. Las elecciones provinciales son otro juego, pero lo que uno ve es una mayor consistencia en el votante de Milei de lo que encuentra en el resto de los aglomerados electorales que podríamos Bueno, en todas las elecciones legislativas de medio término siempre el factor determinante del voto es la posición del elector frente al gobierno nacional, si ese gobierno merece ser castigado o merece ser respaldado. Efectivamente, es cierto que las elecciones de medio término son elecciones donde el votante vota más prospectivamente que retrospectivamente, ¿no? En ese sentido, el gobierno es muy eficiente en administrar expectativas positivas. El gobierno construye un relato que el electorado compra razonablemente porque la inflación baja.
Y entonces la percepción esta que hablábamos antes de cómo se reordena tu patrón de consumo siendo de los sectores medios, lo cierto es que sigue siendo más importante que baje la inflación. Y una nota al pie, los sectores medios no son un sector homogéneo. Claro. Cuando vos mirás cuánta plata necesitas para ser considerado clase media por ingreso, el rango de distancia es de 800.000 pesos. El que menos gana para ser considerado clase media está cerca de 400.000 pesos y el que más gana es de 1.200.000. Dentro de esa franja de variación de 800.000 pesos hay un universo de enormes grises y de enormes diferencias respecto a la posibilidad de crecer. ¿Cómo se sostiene a tu juicio el apoyo que sorprendió a muchos que logró Milei? Bueno, básicamente entre los jóvenes, básicamente entre los varones y sectores que tradicionalmente se los asociaba a otras fuerzas políticas, ¿no? A ver, ahí me parece que hay dos factores que explican la expectativa respecto de Milei. En general, las elecciones presidenciales, donde hay una evaluación retrospectiva, o sea, del gobierno que se está yendo, que busca reelegir, era claramente el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa. No era un gobierno que pudiera mostrar ningún éxito, la gente tenía un enorme desencanto y entonces la idea de cambio penetraba con muchísima fuerza. Juntos por el Cambio también había tenido alguna experiencia previa de gestión entre el 15 y el 19 y los resultados tampoco habían sido muy buenos para mucha gente. Entonces el elector tenía dos votos retrospectivos, tanto la evaluación de la gestión 2024 como de la gestión 15-19. En eso Milei irrumpe con una retórica novedosa en un punto respecto de el grado de honestidad que plantea sobre la política de la famosa casta, ¿no? Encuentra en la figura de la casta un adversario muy nítido respecto a lo cual hay que cambiar. Y cuando uno mira los análisis o cómo evoluciona la opinión pública en estos últimos meses, uno encuentra algo que es persistente, que es que la Argentina es un país de buena gente con malos políticos. Entonces, es consistente en encuestas de opinión pública esa idea, ¿no? Digamos, la Argentina es un país habitado por muy buena gente cuyos políticos... Que no nos merecemos estos políticos. Exactamente, digamos, y una gran distancia. O'Donnell decía, el gran problema de las democracias es cuando las ciudadanías creen que la política viene en un plato volador, ¿no? Claro. Bueno, hay una idea de disociación. La sociedad no se hace responsable de los políticos que tiene. Y Milei encontró en eso una brecha para ofrecer algo donde además esta idea de soy un loco sonaba atractiva. Esto solo lo arregla alguien que esté completamente loco. Y eso también es consistente con liderazgos internacionales, ¿no? Digamos, el argumento de Trump es bastante similar. ¿Y sigue siendo fuerte esta idea de casta o también ahora se están reclamando de cara a las elecciones legislativas otro tipo de resultados? La realidad es que uno no encuentra que, lo voy a decir más sencillo, a la ciudadanía le importa bastante poco la elección legislativa. La elección legislativa nos interesa a las personas que hacen política y a los analistas políticos y al mercado un poco. En el promedio ciudadano, la elección de medio término es una elección que no pone en juego prácticamente nada. Lo estamos viendo con el descenso de la participación, ¿no? Claro. Digamos, en general las elecciones de medio término son de participaciones más bajas, esta es notoriamente más baja. Entonces ahí hay como otra... Te diría que la única elección que puede resultar importante, sobre todo teniendo en cuenta que Cristina no va a competir en septiembre, es la de octubre, porque la pregunta es por cuánto gana el gobierno, ¿no? Digamos, me parece que esa es la pregunta que se están haciendo. ¿Por qué la participación, que siempre es menor en las elecciones legislativas que las presidenciales, particularmente ha caído tanto este año? ¿Cuáles son los factores a tu juicio? Hay dos elementos. Primero, tenemos una maratón electoral y eso al ciudadano lo desgasta. Imagínate, para los porteños, digamos, o hablo como porteña en este punto, votamos el 18 de mayo y recién vamos a volver a votar en octubre. Los santafesinos fueron a las urnas para la PASO, para la Convención Constituyente, votan ahora en domingo. Misiones tuvo elecciones hace 2 semanas. Salta, digamos, tenés un calendario electoral que construye una maratón electoral que desgasta tremendamente. Y la decisión política, además, en contextos de crisis económica o de una coyuntura económica que no es del todo favorable, que la sociedad percibe como adversa, esto que yo te planteaba al principio, es la última decisión y es la menos relevante. ¿Es ese, a tu juicio, lo que opera básicamente sobre la baja concurrencia? Y dame tu opinión sobre la situación de Cristina Kirchner, su impacto electoral. Bueno,
va a ser el gran tema de la elección, pese a que ella no puede participar, ¿no? A ver, el hecho de que Cristina no pueda ser candidata ordenó al peronismo. Le permitió patear el problema de la interna y el problema de la sucesión, que son los dos problemas que el peronismo siempre tiene para resolver. Cristina no siendo candidata, aglomera rápidamente un frente que dice, ahora hay un solo adversario, es el gobierno nacional, y estamos todos juntos contra el gobierno nacional. Y el gobierno nacional además responde en la misma lógica, ¿no? Entonces, no es una elección donde al no competir Cristina, la elección deja de ser de nombres propios y empieza a ser de espacios. Es una elección que se empieza a nacionalizar, es una elección que el gobierno hace más fácil inclusive el armado de las listas, porque ya no importan tanto los nombres propios, y lo que importa son los sellos. El sello del kirchnerismo peronista, el sello de La Libertad Avanza. Detrás de esos sellos, los que quieran ir. ¿Y en el medio, Mara? Nada. Porque hay muchos aspirantes a ocupar ese lugar, ¿no? En el medio, nada. En un escenario de polarización no hay espacio por el momento para un actor de centro, pero sobre todo porque el centro es un espacio al que los extremos te llevan. Nosotros siempre se plantea que cuando la competencia converge hacia el centro es porque hay una moderación del sistema político y una moderación de los actores. La moderación no paga hoy, por lo tanto, nadie que se pare en el lugar de la moderación va a ser premiado electoralmente. Esa es la razón por la cual el centro hoy no tiene lugar. Muy bien, Mara Pegoraro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.